El día de hoy arranca la primera Copa de Campeones femenina de la CONCACAF, esta edición 2024-2025, que va a definir por primera vez a un equipo campeón en la rama femenina de nuestra región, y por eso vengo a contarles toda la previa, todo lo que necesitan saber para disfrutar del torneo. Bueno, que de hecho el torneo no exactamente empieza esta semana, sino que empezó desde la semana anterior con la disputa de la fase previa. Se definió el último cupo para la fase de grupos. Había dos confederaciones, Canadá y El Salvador, que tenían que disputarse una fase previa para poder definir al último clasificado a la fase de grupos, en donde son 10 equipos. Este es el formato, 10 equipos en donde jugarán apenas una vez contra cada uno de sus rivales, 2 partidos en casa y 2 partidos de visita. Y al final de la fase de grupos tendremos la clasificación de los primeros 2 lugares a un Final Four. Va a ser en una sede centralizada en donde se disputen tanto las semifinales como la final para definir al primer equipo campeón, como les decía, femenino en la CONCACAF, y que además clasificará para la Copa Mundial de Clubes Femenina, que la FIFA anunció desde mayo de este año, pero que no está claro todavía cuántos cupos habrá por confederación. De hecho, se estaba esperando para iniciar este torneo internacional por el hecho de que CONCACAF aún no tenía una competición femenina establecida. Todas las demás confederaciones lo tenían. CONCACAF estaba apenas en proceso de hacerlo, y ya que dio inicio, pues en enero, febrero del 2026 es que se va a disputar por primera vez esta competición. Pero como les decía, no queda claro cuántos cupos tendrá la CONCACAF rumbo a esta primera edición del Mundial de Clubes Femenino. Eso lo repasaremos más adelante cuando la FIFA confirme los cupos, pero de momento sabemos el formato de esta CONCACHAMPIONS y lo vamos a repasar, todo esto que ya les estaba diciendo. E insisto, se disputó la fase previa el jueves anterior en San Salvador, en el estadio Cuscatlán, específicamente el Alianza Women, que cayó 0-1 frente a Vancouver Whitecaps por medio de un penal. Fue que el conjunto canadiense se llevó la victoria. Esta fase previa, que era a un solo partido, y por ende así es como Vancouver Whitecaps, el equipo canadiense, se clasificó para la fase de grupos. ¿Cuándo es que entonces, ya ignorando la fase previa, porque ya eso se disputó, no lo había podido repasar, pero con esto ya lo cubro, cuándo es que se va a disputar específicamente la fase de grupos y también el Final Four? Bueno, la fase de grupos inicia el día de hoy, como les decía, martes 20 de agosto, y será hasta el 17 de octubre, y este es el tema que lo he comentado ya ampliamente en el canal. La espera es desde el 17 de octubre, que se acaba la fase de grupos, hasta mayo de 2025, cuando se dispute el Final Four. Entre el 22 y el 25 de mayo es que se dispute pues esas semifinales y también la final de esta primera edición de la CONCACHAMPIONS femenina. Entonces, para que esperar muchísimo, pueden cambiar muchas cosas, pueden haber cambios en los planteles de los equipos que se metan hasta allá, cambios simplemente en el rendimiento de cada uno de estos equipos. Entonces, pues algo para mejorar en la segunda edición de la CONCACHAMPIONS de momento es lo que tenemos. Quiero comentar también los grupos. Ya se había realizado el sorteo. Lo único que estaba pendiente era ver cuál era el equipo que completaba el grupo B, pero como pueden observar esta imagen, en el grupo A quedaron ubicados el equipo estadounidense de New York, New Jersey, Gotham, junto con Tigres y Monterrey, ambos equipos de México, de la Liga MX, Liga Deportiva Alajuelense de parte de Costa Rica y el Fraser's Whip de Jamaica. Grupo A que ya estaba completo. El grupo B fue el que se terminó de completar el pasado jueves. Estaban tanto San Diego Wave como Portland Thorns, dos equipos de los Estados Unidos, en América de parte de México, Santa Fe de Panamá. Y como les decía, aquí es en donde terminó cayendo Vancouver Whitecaps, equipo canadiense, para completar el grupo B. Así quedaron entonces conformados los dos grupos de esta fase de grupos, valga la redundancia, de la primera CONCACHAMPIONS femenina. Quiero comentarles de estos 10 equipos en donde van a jugar sus partidos en casa, sus 2 partidos, porque les recuerdo, habrán 2 partidos en casa y 2 partidos de visita para cada uno de los equipos. ¿En dónde es que van a jugar? Bueno, vamos primero con los de Estados Unidos. New Jersey, New York, Gotham, o New York, New Jersey, más bien Gotham, jugará en el Red Bull Arena de New Jersey, en donde juega, por ejemplo, New York Red Bulls de la Major League Soccer. Ahí es en donde jugará Gotham sus partidos. San Diego Wave, bueno, pues lo hará en el Snapdragon Stadium, un estadio que ya lo conocimos en la última Copa Oro, recientemente remodelado, un estadio espectacular que queda por supuesto en San Diego, y ahí es en donde juega en casa el San Diego Wave. Portland Thorns, bueno, lo harán en el Providence Park de Portland, allá en Oregon, uno de mis estadios favoritos de la CONCACAF. Ahí es en donde este equipo estadounidense jugará sus 2 partidos de local. Nos pasamos a los 3 equipos representantes de México. El América, que jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad
de México, el antes conocido como Estadio Azul, en donde por mucho tiempo, por ejemplo, Cruz Azul jugó sus partidos de casa, y en donde pues también el América masculino está jugando por el hecho de que la Azteca está en remodelaciones. Pues aquí también el América femenino o femenil, como se le dice en México, pues tiene que moverse al Estadio Ciudad de los Deportes. Las Rayadas de Monterrey tendrán que jugar pues en su estadio, en el estadio BBVA de Monterrey. Tigres pues también lo normal en el estadio universitario allá en Monterrey. Liga Deportiva Alajuelense lo hará en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, en territorio costarricense. Santa Fe lo hará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la ciudad de Panamá. Ahí no hay ninguna sorpresa, y tampoco lo hay con el Fraser Sweep de Jamaica, que jugará en el Independence Park, en el estadio nacional de Jamaica, allá en Kingston. Y el último es Vancouver Whitecaps, que al igual que lo hace su rama masculina, Vancouver Whitecaps femenino jugará en el BC Place de Vancouver. Esos son los 10 escenarios en donde se va a disputar la fase de grupos de este torneo. El Final Four será en una sede centralizada que no conocemos de momento y que posteriormente la CONCACAF lo va a anunciar, pero eso estará a la espera y lo estaremos comentando una vez que ya tengamos la información. Y ahora simplemente quiero repasar todas las fechas porque no había podido cubrir el calendario de esta CONCACAF Champions, así que voy a hablar fecha por fecha cómo se van a disputar los partidos de la fase de grupos. Así que vamos primero con la jornada 1, esa que inicia el mismo día de hoy que se está publicando este video. Martes 20 de agosto, Liga Deportiva Alajuelense frente a Fraser Sweep en el Alejandro Morera Soto, y también Santa Fe frente a San Diego Wave en el Rommel Fernández. Miércoles 21 de agosto, el América frente al Vancouver Whitecaps, que aquí no estaba completo en la imagen que lo pueden observar, pero bueno, es el equipo que viene de la ronda preliminar, es Vancouver Whitecaps en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y el jueves, Tigres que se va a enfrentar a Monterrey. Tendremos ese duelo mexicano en el Estadio Universitario de Monterrey. Esto es la fecha 1 y es la que importa más porque es la actualidad, pero como les decía, quiero leer todas las demás fechas. Fecha 2 se va a disputar solamente entre miércoles y jueves de 4 de septiembre y 5 de septiembre. Santa Fe frente a Vancouver Whitecaps en el Universitario de Penonomé, que esto todavía está por confirmarse y por eso es que no lo mencioné antes, pero podría ser que Santa Fe no solamente juegue en el Rommel, sino que también lo haga en el Universitario. Luego Portland Thorns frente al América en el Providence Park. Liga Deportiva Alajuelense contra New Jersey, New York, Gotham en el Alejandro Morera Soto, y Monterrey frente al Fraser Sweep en el BBVA de Monterrey. Nos pasamos a la fecha 3, que el Fraser Whips jugará frente a Tigres en el Independence Park y San Diego Wave frente a Portland en el Snapdragon Stadium, esto el 18 de septiembre. Y el jueves, Gotham frente a Monterrey en el Red Bull Arena y América frente a Santa Fe en el Ciudad de los Deportes. Jornada 4, tendremos martes el 1 de octubre, Vancouver que va a recibir a San Diego Wave en el BC Place y el Portland Thorns frente a Santa Fe en el Providence Park. Luego el miércoles, Fraser Sweep contra Gotham en el Independence Park de Kingston y Tigres contra Liga Deportiva Alajuelense el jueves 3 de octubre en el Estadio Universitario de Monterrey. Y ya para cerrar la fase de grupos y conocer a los equipos clasificados para la siguiente ronda, Gotham jugará frente a Tigres en el Red Bull Arena. Aquí me salté uno. Vancouver Whitecaps jugará primero frente al Portland Thorns el 15 de octubre. Luego el 16, Gotham contra Tigres, ahora sí, en el Red Bull Arena. San Diego Wave frente al América en el Snapdragon. Y finalmente jueves 17 de octubre acaba la fase de grupos con Monterrey frente a Liga Deportiva Alajuelense. Y con esto conoceremos, como les decía, las 4 clasificadas a ese Final Four que se va a disputar en mayo del próximo año. Así que así está el tema con esta competición. Posiblemente haga un video por fecha, por todo lo que suceda, digamos, durante esta jornada, un video previo y luego un video repasando todo lo que sucedió, así que estén muy pendientes. Igualmente, si no quedó algo claro, si tienen preguntas, si no expliqué alguna cosa, lo pueden preguntar en los comentarios y voy a estar respondiendo a todas sus dudas. Dejen un like, compartan el video y suscríbanse al canal para seguir muy de cerca toda la información de esta primera CONCACAF Champions femenina. Nos vemos, como les decía, en los próximos días con el repaso de esta fecha 1.